extraño, pero si revisamos bien la palabra ágape de espectros, vamos a encontrar una cosa, ¿no? Es cierto que el amor tiene diferentes variantes. Existe el amor eros, el amor ágape y el amor filia. El amor eros es el amor de las parejas, ¿no? Es el amor entre los hombres, hombre-mujer, mujer-hombre, o mujer-travesti, mujer-gay, qué sé yo, los diferentes tipos de amor que puedan existir. El amor filia es el amor entre los hombres, y el amor ágape vendría a ser algo así como el amor de Dios, ¿no? Hay una concepción en torno a que el hombre no puede amar, eso es para cierto tipo de cristianos, sino que simplemente es una especie de filtro. O sea, las personas buenas o bondadosas que tienen mucho amor simplemente son el filtro para que el amor divino pase a través de ellos y pueda reflejar el amor entre los hombres. Pero ágape también significa banquete, también significa comida con fraternidad, comilona, agasajos, tragantona, cuchipanda, fiesta, francachela, cóctel y gaudeamos, entre otros sinónimos. Si junta usted ágape con espectros, va a encontrar como una especie de gran comilona de espectros o de fantasmas o de imágenes, ¿no? A veces no muy conseguidas, no muy fijadas. Y entonces eso ya nos da el inicio de lo que significa este libro. O sea, es una sobreabundancia de palabras, de expresiones, de giros, de contrapalabras, en contratiempos, y con un mensaje extraño de repente para los que están acostumbrados a un tipo de poesía aristotélica, ¿no? Donde se marque un inicio, un medio y un final, o donde se desarrollen poemas de formas que llamamos correctas o formales. Pero este libro no busca esto, sino busca más bien una explosión de los sentidos, busca una desorbitación, creo yo, de lectura. Entonces, pues, cuando usted agarra cualquier página, por ejemplo, y lee, por ejemplo, esto que se llama Sigiomet, que dice: una mesa, cualquier mesa, las sillas giran en su alrededor, anudando otra espera, un mozo llamado recuerdo, las velas se encienden y fenecen de por sí, el banquete es un canto retardado, las servilletas y los cubiertos lucen enrevesados, inútiles para sus efectos, no dije sucios, olvidé mencionar el pajar, los espectros retornan devanando recuerdos de sus decesos, la verdad siempre será incompleta. O esta, por ejemplo, que dice: la cocina se trasladó al dormitorio, se hierve el néctar algo junto a la carne chamuscada, porque usted pelaría cebolla dentro de un estanque, y un filósofo toca el saxofón pensando en un piano, un odontólogo coloca su rodilla sobre mi pecho pensando extraer un yunque de plateros. Es hilarante el rufián cuando en la faena por su botín piensa en comer y escoge la fruta artificial. Ese aparente desorden de estos textos abrumadores por rato nos traen, digamos, como antecedentes inmediatos a textos que parten de la rama principal de Trilce de Vallejo y que han llegado, pues, en la década de los 90 y 2000 a tener textos, digamos, bien diseñados o bien escritos, como los textos de Ana María García, por ejemplo, ¿no? Con sus libros Hormas y Averías, que es un libro excelente en cuanto a discurso y a formación de textos, que vino con un prólogo de Antonio Cisneros. Obviamente las malas lenguas dicen que el libro lo corrigió Antonio Cisneros y que él metió mano en ese libro, pero eso no sabemos. Simplemente sabemos que quien firma bajo ese texto es Ana María García, que es una profesora, una catedrática que enseña en España, y bueno, que acá en Lima tiene unos cursos de lingüística. Y pasamos al año 2000, nos salteamos porque ha habido varios libros también que se han publicado en este sentido de lo que llaman neobarroco. Salió un libro que se llamó salió un libro que se llamó Electios, de una chica que yo nunca la conocí, siempre la escribí alguna vez y quedamos encontrados, pero nunca apareció, es Mónica Delgado, no sé si uno de ustedes la conoce. Escribió un texto que fue también un poco rompedor para la escena en esa época. Cuando me refiero a escena, me refiero a la escena underground, la escena subterránea, no formal, antiestado, muy antiestado, etcétera, etcétera, donde no se forman los escritores que aparecen en el comercio, ¿no es cierto? Y ese texto, pues, planteó unas nuevas expectativas en cuanto al discurso poético, el rompimiento aristotélico y la nueva visión de lo que en matemáticas se llamó las líneas
geodésicas, ¿no? O sea, cuando de un punto A a un punto B se tiene que recorrer un trayecto, la ruta más cercana va a ser la ruta de la recta, ¿no? O sea, no pasar por caminos sinuosos, sino transitar de un punto A a un punto B en un camino recto. Pero las matemáticas modernas y la física cuántica planteaban el trayecto de línea geodésica, que es un camino que implica también una ruta de evacuación a través del tiempo. Ahí también se plantea este rollo de fragmentación del texto, rompimiento y fractura de las formas clásicas de expresión, ¿no es cierto? Enunciación, ¿no? El mensaje, el emisor, mensaje receptor, etcétera. No se maneja esos discursos. Entonces, para que un lector pueda entender el mensaje, se tiene que comprender el mensaje en el texto en general, o mantener un tipo de lectura que no va a ser lineal, sino que va a ser la lectura de los que ahora pregonan y practican la lectura rápida, lectura cinética, que es la lectura de todo un grupo de textos en una sola visión, en un solo instante, ¿no? Se puede leer toda una página, no empezando de arriba hacia abajo, sino en una proyección inmediata de todo el texto. Hay personas que han logrado este tipo de lectura, yo estoy en camino a hacerlo, espero que hasta antes de fin de año ya pueda leer de esa forma. Y en libros también, siguiendo con los antecedentes medianos e inmediatos de este libro, felizmente, está también por los libros de Guapaya, de Giancarlo Guapaya, que también es un amigo nuestro, y otros libros que están apareciendo y que están por ahí, pero que se plantea una crítica, ¿no? Yo conversando con otros amigos poetas, con Gonzalo Portas, por ejemplo, ganador del premio Papel año 93, hablábamos sobre la forma de llegar a este tipo de escrituras sin haber pasado por lo otro, es decir, cómo se logra una escritura de este tipo, una escritura rompedora, una escritura no aristotélica, de fragmentación de discurso, etcétera, sin haber pasado por lo clásico. Entonces, ¿cómo se prueba alguien que puede escribir bien sin haber pasado, como decía Pancorbo, por escribir primero coplas o escribir primero sonetos? Entonces, esa es una de las grandes dudas, o una de las grandes críticas. Ahora, para entender eso también hay que entender de que el neobarroco se plantea como una revisión del periodo barroco, es decir, de la época en que empezaron a aparecer estos textos que en el siglo XVIII o XVII, después del Renacimiento, iban a cumplir de llenar un vacío. Es decir, en la época del Renacimiento, cuando estaban los grandes discursos, los grandes inventores, los grandes genios del arte, de la pintura, de la arquitectura, etcétera, llegaron a un momento de vacío, de horror vacuo. Ese gran vacío era por un exceso de textos, de un exceso de poder definir el mundo. Y ante ese vacío, la única forma de poder sustentar la existencia del hombre y no caer en la nada era rellenando todos los espacios. Por eso es que ocurrió lo de la arquitectura, ¿no? El barroco, el churrigueresco, era una forma de repletar los espacios con adornos, orlar todo el campo visual posible, y de esa forma teníamos una construcción monstruosa, lleno de arreglos y lleno de detalles. Esto se traslada pues a otros campos, a la pintura y a la música, y de ahí se traslada a la literatura, ¿no? En el periodo clásico de lo que era el llamado barroco. A fines del siglo XIX ocurre otro periodo neobarroco, que es el antecedente del neobarroco que apareció en el mundo a partir de los años 50, 60, ¿no? El que en Latinoamérica tuvo pues a Lezama Lima, por ejemplo, con el libro Paradiso. Bueno, Cortázar también con uno de sus libros más leídos, de repente usted lo ha leído, es Rayuela. Y otros escritores como Severo Sarruy. Con Severo Sarruy pasa algo interesante, y un poco que se engarza con este libro, porque él opone el barroquismo a capitalismo. Es decir, dice Severo Sarruy, que si el capitalismo administra tacañamente los bienes, pues el barroco y el neobarroco buscan el exceso, el desperdicio, la proliferación de bienes,
palabras, expresiones, abundancias, excesos, ¿no? Entonces, es decir, si capitalismo es, digamos, el ente que va a controlar, digamos, el sistema, que va a controlar el dinero, que va a controlar al hombre, más bien el barroquismo es lo contrario, es el hombre que da todo lo que tiene en creación, pintura, arte, etcétera, 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 y lo entrega sin control. Esa es la forma como define Severo Sarduy al barroquismo, que a mí me parece interesante y se engarza con este libro en el sentido siguiente. Por ejemplo, esto que dice: el onagro transporta alfalfa para las hadas de 4 extremidades, los árboles de costado tergiversan la realidad de las aves, 3 tazas para sus lágrimas de esfuerzo, los cadáveres reclaman la merienda a deshoras, el esfuerzo longa sus croares, melodía para el onagro en su flotante viro, él crece entre el 13 de un par de dados, máquina antigua para la guerra parecida a la ballesta, el corazón se torna un instrumento de percusión, percuta la piel, un elefante ve las astas de un rinoceronte, resuena en las cavidades de quien ora los gallinazos, pule con su mirada las piedras arrojadizas y cóncavas, asas de penumbra, se conserva disuelta en el talante de la efigie de lodo, cuchicheo de su estómago, matriz de las ciénagas, parecida a la oreja de un asno cocida junto al arroz crudo. El elefante y el onagro viajan cada quien con la carga en las orejas, un jazmín de cuyo zumo unas avispas denostan, el hambre de la propia hambre de condenas, patea unas calaveras en un asalto deportivo, la voz de quien en la hornacina se masturba, la papa, flor rosada, inserta en la tierra para luego introducirse en ella, malestar físico vago. Podemos establecer entonces que el origen del neobarroco subyace en las teorías postcoloniales sobre cultura, hibridez, heterogeneidad, pues desde estas raíces comienza a definirse la categoría, la cual instaura como una necesidad inapelable de consolidar una cultura propia latinoamericana que desestabilice la noción y la percepción de metrópoli o hegemonía. Concretamente, el neobarroco le da como un fenómeno de contracultura, contraconquista o contrafuego. La permanente tensión social, política de América Latina, la crisis social y las dictaduras han posicionado al neobarroco como una modificación manierista del barroco, en donde lo afeminado, lo exagerado, lo retorcido, como expresión del vacío inconsistente, toman y marcan una coordenada propias y absolutas a la búsqueda y propuestas artísticas de muchos creadores. Lo anterior se consolida en la explosión de nuevas literaturas, en donde emerge la imagen del travestido como elemento estético y como un nuevo imaginario para las naciones literarias. A partir de este fenómeno de ruptura, la figura de un otro subalterno, marginado, relegado, empieza a configurarse en las creaciones narrativas y estéticas de los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un momento, después del Renacimiento, ocurrió el barroco frente a un vacío que se planteaba en torno teórico, en estos tiempos, en este Perú de convulsiones sociales, en este tiempo de enfrentamientos del obrero frente al capital, de marcha de sacrificio, de protestas que hasta hace poco han sido apaciguadas, aplastadas o olvidadas ya por este entrante gobierno que ha entrado a satisfacer, digamos, las necesidades de las grandes mayorías. Encontramos pues una explosión, por ejemplo, de construcciones, ¿no? Mi vivienda, el reemplazo de